Hoy hablaremos sobre el exmanicomio La Castañeda, que se encuentra en las afueras del municipio de Amecameca. La historia de La Castañeda se remonta hasta los tiempos del Porfiriato, en su afán de hacer del país un lugar de vanguardia y evolución, así como imitar muchas de las tradiciones que imperaban en Francia y varios países europeos. El expresidente Porfirio Díaz encargó la construcción de un hospital psiquiátrico. Para ello, encargó el proyecto a su hijo ingeniero Porfirio Díaz. Asimismo, basó el diseño en el hospital psiquiátrico Calderón en París. El lugar fue elegido en la hacienda pulquera La Castañeda. Porfirio Díaz Ortega, quien erigió un conjunto de 24 edificios en un terreno de 144,000 metros cuadrados para albergar a 1,200 pacientes. Embajadores, el gabinete presidencial, miembros de la élite porfiriana y familias distinguidas asistieron a la inauguración del nuevo manicomio general La Castañeda, el 1 de septiembre de 1910, evento que dio inicio a las pomposas fiestas del centenario de la independencia. La obra era un complejo de 3 hileras de edificios. Los centrales eran administrativos y de servicios general. Los de la izquierda eran para las mujeres y los de la derecha eran para los hombres. En la parte posterior había una extensa granja destinada al cultivo de vegetales, que en algunos momentos produjo el alimento suficiente como para abastecer a los internos de otras instituciones de la beneficencia pública. Al momento de su inauguración, en el marco de los festejos por el centenario de la independencia de México, La Castañeda fue visto como una promesa de modernidad en el país. Era el momento de demostrar que la nación estaba preparada para ofrecer no solo cuidados médicos, sino avances en los tratamientos de pacientes mentales. Sin embargo, diversas situaciones pronto demostraron lo contrario. En los primeros años, para que un paciente pudiera ingresar a La Castañeda y ser atendido, necesitaba un certificado de enfermedad mental. Durante las décadas siguientes, este requisito dejó de ser solicitado y, por lo tanto, había libre acceso a quienes quisieran y pudieran soportar las condiciones del psiquiátrico. El nacimiento en el hospital se identificó después de la década de 1930, cuando la mala organización permitió que llegaran pacientes que no deberían de estar ahí. Nos referimos a convictos peligrosos, indigentes o personas que no tenían dónde vivir. Fue un dicho periodo cuando las quejas sobre la situación infrahumana de los internos se hicieron frecuentes. Por ejemplo, muchos tenían que dormir en el suelo porque no había colchones ni camas. Por esta razón, la sociedad asoció el manicomio con atropellos, denigración, hambre y enfermedades. Por otra parte, la capital mexicana seguía creciendo y La Castañeda, al igual que 50 años atrás con los asilos coloniales, quedaba atrapada en medio de la ciudad que crecía. Por esta y otras razones, el Estado impulsó un ambicioso proyecto para desmantelar el manicomio general y construir granjas que demolieran la eficacia terapéutica del trabajo. Pronto, La Castañeda demostró que sus métodos de tratamiento no eran de modo adecuados. El personal aplicaba baños de agua helada a los pacientes que demostraban actitudes de rebeldía. Al mismo tiempo, imperaban condiciones de insalubridad y hacinamiento. Las autoridades parecían no darse cuenta de ello o fingían que no sabían nada. Como cualquier otro hospital de enfermeros mentales, La Castañeda estaba dividido en pabellones, según la enfermedad de los pacientes. Los pacientes distinguidos, donde se alojaban a los que provenían de familias pudientes. El pabellón de la observación, el cual era destinado a indigentes, pensionistas de segunda y tercera clase, alcohólicos. Pacientes peligrosos, en el que se encontraban los pacientes más violentos que había llegado por alguna condena. Pabellones de los epilépticos, donde, tal y como su nombre lo indica, mantenían encerrados a los pacientes que padecían epilepsia. Pabellón de los imbéciles. En este apartado se encontraban las mujeres y hombres con retraso mental o condiciones con autismo o síndrome de Down. El pabellón de los pacientes infecciosos. Aquí estaban las prostitutas y los enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis. Además de pabellones para alcohólicos, epilépticos,
Los denominados infecciosos imbéciles también hubo para distinguir a los enfermos según la posición social, distinguidos tranquilos A y tranquilos B. En el primero estaban quienes podían pagar ciertas comodidades como dormir en un cuarto privado, no usar el uniforme, tener visitas a cualquier hora, contar con un médico externo y conservar objetos personales como libros o instrumentos musicales. En tranquilos A se encontraban los indigentes, que carecían de recursos económicos, y en tranquilos B, quienes podían pagar una mensualidad que teóricamente les permitía comer mejor que los indigentes. Así, pacientes pobres y adinerados encontraron un nuevo lugar en el manicomio general. En el discurso de inauguración, Porfirio Díaz dijo que este evento significaba la llegada de la ciencia y la modernidad al terreno de la locura, ya que los pacientes tendrían un espacio donde profesionales se encargarían de suministrar tratamientos apropiados en lugar de castigo y maltrato. Meses después de haber sido inaugurado el manicomio general, estalló la revolución. La institución, que fue pensada para un México moderno donde el progreso y la civilización debían imperar, comenzó a funcionar en el marco de una cruenta guerra civil. Durante este periodo, la vida del manicomio tuvo dos características. La primera es que hubo un descenso notable de la población. Había sido inaugurado con 754 pacientes y la cantidad de ingresados se redujo notablemente al punto de que en 1915 llegaron a las puertas menos de 400. En el momento de mayor crisis social fue cuando menos pacientes ingresaron, lo cual contrasta radicalmente con las décadas posteriores, cuando al México que aumentaba la estabilidad política, asimismo se incrementaba la población psiquiátrica. La segunda, hubo una gran inestabilidad laboral. Durante la década revolucionaria, el manicomio tuvo 14 directores, algunos de los cuales estuvieron solo par de meses, esto debido a que los pagos no llegaban de manera cumplida. Como la capital mexicana, el manicomio vivió falta de alimento, agua, medicamentos y una tela epidémica de tifo durante la década revolucionaria. De manera específica, entre 1913 y 1917 hubo una abundante correspondencia entre las autoridades del nosocomio, el gobierno de la capital y de la beneficencia, en el cual se evidenciaba la falta de pagos a los empleados, una reducción en las raciones de comida y una preocupante carencia de ropa y medicamentos. Además, la mayoría de los pacientes que ingresaron entre 1914 y 1916 fallecieron semanas después de haber incorporado, muchos de ellos afectados por infecciones gastrointestinales y tuberculosis. A finales de la década de 1930, la Castañeda albergaba 3.800 pacientes, es decir, casi triplicaba la cantidad de internos que podía atender. Esto generó hacinamiento, insalubridad y una limitada eficacia terapéutica, en función de los pocos médicos que laboraban en la institución. Por ello, en 1941, Manuel Guevara Oropeza redactó un documento dirigido a Gustavo Paz, director del Departamento de Salubridad, en el que exponía los problemas del manicomio y enfatizaba que el modelo de asilo había caducado desde varias décadas atrás, razón por la cual sugirió una reforma radical que abarcara con la centralización y se impulsara un proyecto para la construcción de granjas en las que los pacientes pudieran trabajar y así insertarse laboralmente en la sociedad. Para tales fines, las nuevas instituciones debían estar fuera de la ciudad, donde hubiese terrenos disponibles para tales labores. Con la llegada de la década de 1960, el Hospital Psiquiátrico La Castañeda tenía una terrible reputación. Varios periodistas entraban semicubiertos para ser testigos de lo que ocurría en su interior y reportados en medios. Antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos de 1968, se mandó a demoler el manicomio por órdenes del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Salud, el general Rafael Moreno Valle. Los únicos restos que se quedaron de este sitio
la fachada del antiguo edificio de servicios generales, que fue trasladada piedra por piedra a Mecameca, Estado de México. Lo que antes fue el hospital psiquiátrico, hoy son unos gigantescos edificios multifamiliares, unidad Torres de Mixcoac. A modo de leyenda urbana, se dice que los pasillos de estos edificios ocurren hechos extraños o se escuchan sonidos perturbadores. Tanto sufrimiento del pasado quizás guarde un eco en el presente. La Castañeda es como un mal sueño en la historia de la psiquiatría mexicana. Es algo de lo que nadie quiere hablar, de lo que se quisieran olvidar, ¿no? Porque incluso no hay ni una placa que diga aquí estuvo el manicomio de la Castañeda, ha sido derruido completamente. Pareciera una resistencia de ver esa parte que también es nuestra, esa parte de nuestra historia oscura, oculta, negra, que no queremos voltear a ver, que nos asusta. Era un lugar para que sufrieran. Siempre tuvo muy mala fama el manicomio, se considera como las puertas del infierno. Derrumban el manicomio en 1968. ¿no? Derrumban unos días antes de la inauguración de las Olimpiadas del 68. Se va dejando el manicomio solo, abandonado. Eran 23 pabellones. Hay un edificio central cuya fachada fue llevada piedra por piedra a Mecameca por Arturo Quintana. Era una extensión muy grande la que tenía el manicomio. Abarcaba lo que son las Torres de Mixcoac, el Instituto de Epidemiología, el Instituto, no sé si ahora se llama así, pero era el Instituto de la Comunicación Humana, la colonia Lomas de Plateros y un par de colonias más. Se construyó entonces la Castañeda siguiendo el diseño arquitectónico del equivalente a la Castañeda de Francia, de París, que es Charenton. Charenton era el manicomio. Al igual que 10 años antes Lecumberri, el acto inaugural fue saludado como una confirmación más del progreso. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio. Pero cuando se inaugura el Manicomio General de la Ciudad de México, nadie imaginaba que Porfirio Díaz estaba por abandonar el poder después de casi 3 décadas. El porfiriato es lo que marca también el ingreso del país a la modernidad. La Castañeda se construyó como un hospital modelo, porque no había lugares. Había unos enfermos mentales en San Hipólito, ahí todos amontonados, que fue el que fundó Bernardino Álvarez muy recién la conquista, y las mujeres en un hospital de la Canoa, que está en la calle precisamente frente al Teatro de la Ciudad, que todavía existe. Entonces estaban muy aprisionados. Entonces se construyó el Manicomio General como un hospital modelo. Fue construido en 1910, tenemos que tomar en cuenta eso.
Las grandes ciudades de Europa, que todos los ojos estaban puestos en Europa y en Estados Unidos, contaban con un manicomio moderno. Y fíjense, la locura se relacionaba con el desarrollo, con el progreso.